Vamos a comenzar entonces con como el contenido que veníamos trabajando la semana pasada, ¿ya? Vamos a retomar donde mismo y también obviamente vamos a ir agregando algunas cositas, ¿ya? Respecto a este enfoque sociocrítico, ya que es la perspectiva que estábamos revisando con Martín Baró. Entonces les voy a compartir pantalla. Ustedes cualquier cosa ahí hablen, ya para saber si tienen preguntas, comentarios, alguna inquietud. Y también eh, si alguien habla por el chat y yo no reacciono en, no sé, un minutito, ahí que alguien por favor lo verbalice, porque no siempre puedo leer el chat, ¿ya? Porque no lo veo. Entonces, quedamos la clase pasada, ¿ya? En, en esta, en esta gran revisión que estaba haciendo Martín Baró de las distintas teorías grupales, ¿no? Que ha hecho la psicología social, que tenían distintos énfasis. Él va contando ahí un poco que algunas teorías ponen énfasis más en factores más como individuales que llevan a las personas a conformar grupos, por ejemplo, las necesidades o las motivaciones que tenemos personas que en la medida que coinciden vamos a formar grupos, y otras teorías que sin desconocer eso van a enfatizar más aspectos relacionales, por ejemplo, ¿ya? Es decir, la interdependencia que se produce en un grupo, la interconexión que se produce en un grupo, y que eso es lo que finalmente es como lo más esencial para definir lo que es un grupo o no. Y en todo eso él va a ir como comentando, señalando algunas cosas que le parecen pertinentes y también introduciendo algunos elementos nuevos, ¿no? Y una de las cosas que Martín Baró va a poner en juego para pensarlo el fenómeno grupal es la idea de la identificación de esos grupos con sus intereses de clase, ¿ya? Y ahí va a generar como una diferenciación y va a decir, hay grupos que podemos llamar en sí, ¿ya? Que son grupos que existen, ¿no? Grupos, conjunto de personas que comparten intereses, que se relacionan, que interactúan, todos los criterios que pongamos. La clase pasada hablábamos que a veces los criterios pueden ser más laxos o más exigentes, ¿ya? Pero además de esos criterios de interacción, de relación, de sentirse parte, etcétera, eh, este grupo eh, tiene cierta identidad, ¿no? Y esa identidad no necesariamente se hace cargo o considera sus intereses de clase, ¿ya? De clase social. Versus otro grupo que él va a llamar para sí, ¿ya? Donde efectivamente esta conciencia de clase social existe, ¿no? Y aunque yo sea un grupo conformado a propósito de algún interés particular, por ejemplo, no sé, como el gusto por un equipo de fútbol, no voy a dejar de perder como mi sensibilidad respecto a los intereses de clase. Entonces, quizá, aunque sea mi grupo sea como no sé, una barra, ¿no? Esta barra, aparte de alentar a su equipo, va a estar como súper como pendiente quizás también de que el equipo sea algo compartido para todos, que no se lo apropien los empresarios, eh, ojalá tener como conciencia también de las desigualdades que existen entre las mismas personas que conforman el INTA, buscar mecanismos más cooperativos, ¿no? Como más solidarios, incluso quizás preocuparse por temas de género, ¿no? Entonces, ese grupo que también va, independiente que esté formado por algún interés en particular, pero también como teniendo en cuenta sus intereses de clase, ¿ya? Y quizás transgrediendo un poco lo que plantea Martín Baró, podríamos pensar y de otras opresiones que no tengan que ver con la clase necesariamente, ¿no? Por ejemplo, el tema de género, ¿no? Que en el fondo ustedes han escuchado quizás los cantos de las barras, ¿no? Como que muchas veces aluden como a, mm, a que los contrarios son, no sé, afeminados, ¿no? Como
madres, maricones, etcétera, ¿no? Entonces, si yo soy parte de la hinchada, soy mujer, ¿no? O incluso siendo hombre, con conciencia de la opresión patriarcal, ¿no? Hacia las mujeres, hacia diversidad sexual, etcétera, y veo que la barra está cantando eso, quizás yo me tendré que cuestionar y decir, pucha, pero está bien que aliente a mi equipo, pero si caigo en estas prácticas estoy como sosteniendo la estructura opresiva de la sociedad, ¿no? Hacia las mujeres, hacia las diversidades sexuales, etcétera. Entonces, somos un grupo súper alienado si es que lo hacemos, ¿no? Y si yo quiero cambiar eso, o este grupo empieza a tomar conciencia e intenta cambiar esas cosas, ahí empieza a ser un grupo para sí, ¿no? Que también empieza a conectar y tener más sensibilidad respecto a estas opresiones, ¿no? Que uno muchas veces como que simplemente actúa, ¿no? Entonces ese fenómeno para Martín Baró va a ser como súper especial, ¿no? Y le va a poner como harto interés. Y en relación a esto, él va a construir como lo que llama el enfoque dialéctico del grupo humano, ¿ya? Nosotros con Boris y Jessica lo tendemos a llamar más bien sociocrítico, ¿ya? Porque también nos permite juntarlo con otras cosas. Y la definición con la que va a quedarse Martín Baró de los grupos es que son una estructura de vínculos y relaciones, ¿ya? Y ahí nuevamente él pone el énfasis como en lo colectivo, ¿ya? El grupo es algo que ya de entrada es colectivo, son vínculos y relaciones que permiten canalizar estas necesidades individuales y también colectivas, ¿ya? Entonces, lo colectivo en Martín Baró es súper fuerte, ¿ya? Si se fijan, ¿no? El grupo siempre nos eh, transmite algo que va más allá incluso de las individualidades que lo componen, ¿ya? En varios sentidos, ¿ya? Primero, el grupo va a ser como irreductible a la suma de componentes, ¿ya? Entonces, el grupo es más que las 5 personas que la componen, es las relaciones que existen entre esas 5 personas, las relaciones que existen entre cada una de esas 5 personas de unos con otros, ¿ya? Las creencias que comparte ese grupo, etcétera. Entonces siempre va a haber como un exceso, ¿ya? Es más allá que los componentes individuales, es un fenómeno que trasciende, ¿ya? Aparte, el grupo siempre va a tener un carácter social, ¿ya? Y que está puesto en las relaciones y la referencia mutua entre los integrantes. Entonces, lo vamos a ver después si alcanzamos a introducir el tema de redes, pero el grupo es las conexiones que existen, ¿no? Como que aunan, que vinculan a unos con otros, ¿ya? Y algo fundamental para Martín Baró es que los grupos, como canalizan intereses individuales pero también colectivos, ¿ya? Siempre está ligado a la sociedad a la que pertenece, ¿ya? Y nosotros si lo llevamos a nuestro fenómeno que son las organizaciones, ¿ya? También, ¿no? Lo hemos hablado, pero Martín Baró lo va a poner así como bien en primer plano. Una organización también como responde y solo la podemos entender en el momento histórico y en la sociedad concreta, con sus condiciones materiales, económicas, políticas, sociales, en la que está inserta, ¿ya? Por eso las fotitos que están abajo, ¿no? Como en el fondo son grupos de personas, pero que efectivamente tienen como características que responden a momentos históricos, ¿ya? Eh, la juventud hippie o el movimiento hippie responde a un momento histórico particular de la Guerra Fría, de la guerra de Vietnam, ¿no? Que conlleva movimientos pacifistas, etc., ¿no? El movimiento punk también, como surge en un contexto y se entiende dentro de una sociedad particular, ¿no? Como represiva, de falta de oportunidades para los jóvenes, ¿no? Como donde lo urbano es como súper potente el fenómeno ahí de la hostilidad del urbano, etcétera, ¿no? Y hoy en día estamos en una sociedad que, por ejemplo, existen grupos como K-pop, ¿no?
que hay que ver en qué contexto surgen, ¿no? De qué nos habla de nuestra sociedad hoy en día, ¿no? Entonces, les pongo este ejemplo porque en general como que las juventudes son como las vanguardias de alguna manera, y mirar lo que hace la juventud nos habla mucho de la sociedad, ¿no? Y cómo están respondiendo a la sociedad que les toca vivir, ¿no? Entonces, un grupo cualquiera que sea siempre está ligado y siempre lo tenemos que entender en su contexto histórico, ¿no? Porque son esas claves sociales lo que finalmente van a producir a los grupos, ¿ya? Y también a las organizaciones. Y Martín Baró va a decir que cuando estudiamos un grupo, ¿ya? O queremos observar grupos, tenemos que hacerlo en consideración a como tres elementos, como tres fenómenos. Y donde van a aparecer estos criterios que veíamos anteriormente, ¿ya? El primero tiene que ver con la identidad grupal, ¿ya? Y la identidad grupal tiene que ver tanto con cómo ese grupo se organiza, ¿ya? Es decir, cómo soy parte de ese grupo, ¿ya? Cómo yo logro pertenecer ahí, cómo están estructuradas de alguna manera la relación entre los miembros. Me voy a saltar al 3, que es la conciencia de los miembros de pertenecer a ese grupo, ¿ya? Mientras yo más involucrado y más perteneciente me sienta a un grupo, posiblemente tenga mayor compromiso con lo que hace ese grupo, ¿ya? Y eso puede tener un sentido positivo y también un extremo negativo, ¿ya? En un sentido positivo, por ejemplo, si yo me siento muy perteneciente a mi barrio, quizás voy a estar como mucho más comprometido con hacer cosas por el barrio, invertir tiempo personal, dedicación por ese grupo al que yo me siento parte, ¿ya? Si no me siento tan parte del barrio o no es una parte de mi identidad importante, quizás tampoco esté muy dispuesto a ir a reuniones, a hacer cosas, juntarme con los vecinos, etc., ¿no? Y en un extremo ultra radical, eh, si yo tengo mi identidad personal se define solo por la pertenencia a cierto grupo, y en ese grupo, en el fondo, me exigen un compromiso total, por ejemplo, una secta, ahí yo voy a hacer todo por el grupo y voy a perder mi individualidad, ¿no? Entonces, no necesariamente siempre como el mayor compromiso es algo positivo, ¿no? Como hay que equilibrarlo obviamente con mantener como cierta como libertad o cierta como capacidad crítica respecto a donde uno está participando, ¿no? Pero la conciencia de ser parte de un grupo es algo que es parte de la identidad grupal. Y el elemento 2 es algo que para Martín Baró, y aquí podemos ver cómo su énfasis va a ser súper importante, tiene que ver que la identidad de un grupo solo se va a lograr en tanto ese grupo tenga, o miremos las relaciones que tiene con otros grupos, ¿ya? Y esas relaciones pueden ser formales o informales, puede que ese grupo tenga una actividad en conjunto con otros grupos, o puede que nunca interactúe con otro grupo, pero ese otro grupo va a tener una imagen de ellos, ¿no? O de ellos. Entonces, nuevamente, lo relacional es súper importante, ¿ya? El grupo siempre se va a definir en términos de relaciones, sea por las relaciones intragrupales entre sus miembros, pero también y muy fuertemente por las relaciones intergrupales. Porque más allá de que nosotros queramos vernos de cierta manera, cómo nos ven los otros y lo que los otros atribuyen de nosotros y cómo los otros se relacionan con nosotros, va a conformar también quiénes somos, ¿ya? Entonces, como, como idea central, habría que pensar que nunca va a haber un grupo aislado, ¿ya? O fuera de un contexto o una estructura social, ¿no? Siempre los grupos que conformemos van a estar como a priori en relación con otros grupos, ¿ya? A priori en relación a un contexto social, ¿ya? Porque somos seres humanos que vivimos en relaciones, ¿ya?
Incluso si hubiera un grupo que quiere irse así como a vivir a la montaña solos, ¿ya? Y perdidos, el resto quizás los vamos a ver como el grupo de los, no sé, ermitaños, el grupo de los sectarios, el grupo de los, no sé, descomprometidos socialmente, ¿ya? El grupo hippie, vamos a tener nosotros una imagen de ese grupo igual, ¿no? Y esa imagen también va a ser parte de la identidad que construyen. Entonces, como, eh, y esa ida al cerro, dependiendo si estamos en un momento de conexión con la naturaleza y que ese valor sea como algo en la sociedad que esté súper como presente, quizás lo vamos a entender desde ahí, o quizás hoy día lo podemos leer como un grupo que se está desinteresando del momento histórico más importante de este país. Entonces el contexto social va a ser clave para entender y lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces siempre lo social, lo contextual, lo histórico, la relación de unos con otros, para Martín Baró va a ser súper importante, ¿no? Entonces si queremos también nosotros entender una organización, tenemos que entender las relaciones de esa organización con otros y también cómo esa organización responde en sus principios, sus valores, su forma de actuar al contexto y la sociedad de la que es parte, ¿ya? Como un énfasis súper fuerte de lo que nos propone este enfoque sociocrítico. Hasta acá, no sé si tienen alguna pregunta, comentario. ¿Va quedando claro como los énfasis que va poniendo este enfoque? Mi parte, ¿no? Sí, profe, por mi parte entiendo claramente. Mm. Si no, cualquier cosa ustedes saben, vayan preguntando. Yo a veces vuelvo acá porque no sé si han hablado por el chat o también si quieren comentar algo ya. Y yo les decía, hay 3 elementos que Martín Baró va a poner como en juego, ¿no? Para caracterizar los fenómenos grupales. El primero era esta identidad grupal. El segundo alude también a algo bien relacional, que sería el poder grupal, ¿ya? Y el poder, en esta concepción que propone Baró, no es algo que sea como medible, ¿ya? No es un atributo de un grupo de personas, ¿ya? No es que el grupo tenga 80 de poder, ¿ya? Sino que ese poder siempre va a aparecer en las relaciones sociales, ¿ya? Entonces, no es que el grupo por sí mismo tenga, no sé, un, un grado de poder, no sé, alto constantemente. Ese grupo tiene cierto poder en relación a otro grupo y va a tener otro grado de poder en relación a otro grupo con el que esté interactuando, ¿no? O con el que esté en cierta relación. Por ejemplo, un centro de estudiantes tiene un cierto poder de negociación, de influencia, de generar iniciativa respecto a los estudiantes de base, ¿no? Que representan. Y obviamente ahí quizás tienen un poder mayor, ¿no? Porque efectivamente son los representantes, son los elegidos, tienen un mandato de ese grupo para hacer ciertas cosas, pero el poder de ese centro de estudiantes respecto a, en nuestro caso, los profesores de psicología, va a ser un poder, ¿ya? Que también es alto, ¿ya? Porque en general nosotros tendemos en este departamento a funcionar de manera muy, muy biestamental, ¿no? Muy conversada, dialogada, ya constantemente. Nos interesa que eso pase. Pero quizás es el poder de este centro de estudiantes respecto a un centro de estudiantes de psicología de otra universidad no sea, no haya ningún poder, ninguna influencia, ¿no? Porque hay una sensación ahí como de paridad y que hay que ir construyendo la relación, ¿ya? El poder del centro estudiante respecto a rectoría o a la dirección central de la universidad obviamente es mucho menor la influencia que pueden tener respecto a la que pueden tener con nosotros como en el departamento de psicología, ¿no? Entonces el poder siempre es relativo, ¿ya? Es siempre relativo a la relación donde se esté mirando. Y algunos grupos u organizaciones
Van a tener mucho poder respecto a unos y muy bajo poder respecto a otros. ¿Ya? Entonces siempre hay que mirarlo en relación, poder grupal. Si bien también el poder va a constituir cierto grado de identidad, ¿no? Como si nos sentimos más poderosos, más influyentes, eso va a tener ciertas como cierta valoración para el grupo, a que si nos sentimos un grupo sin ningún poder, en ninguna relación, sin ninguna influencia, etc. Y Martín Baró, como pone mucho acento en el contexto y las condiciones del contexto, va a decir, no podemos pensar tampoco en abstracto, ¿ya? Un grupo nunca. Entonces, siempre que miramos la realidad, la vamos a estar mirando como en una fotografía actual, ¿no? No hay como un momento originario donde no hay contexto, no hay grupos, no hay condiciones, no hay cosas que ya estén dadas, ¿ya? Como ese momento místico donde todo se empieza a conformar. Como que ya de plano estamos en una realidad donde ya tenemos a este grupo que queremos mirar o a estas organizaciones y ya está establecida una red de relaciones y en esa red de relaciones ya hay ciertas condiciones como de materialidad que van a estar operando y que van a generar como diferenciales de poder entre los grupos, ¿ya? Es decir, si miramos la realidad hoy en día, podemos ver que hay ciertas como diferencias de recursos técnicos, materiales, culturales, entre grupos y otros, ¿ya? Y eso tenemos que poder mirarlo, ¿ya? Y en el fondo entender que estamos en una sociedad donde ya hay como cierta distribución de recursos que es desigual, ¿no? Entonces, un grupo que se conforma hoy en día para luchar por el derecho a la vivienda, ¿no? Posiblemente que quiera, o mejor, lo mismo, si estamos pensando en el tema constituyente, hoy en día hay grupos que tienen más facilidad para llegar a esa asamblea que otros, ¿ya? Porque tienen más recursos materiales para difundirse, ¿ya? O son más conocidos, han acumulado más capital social, ¿ya? O tienen mayores como conocimientos o mayor acceso a la información, ¿ya? Del proceso legal, del sistema como político, ¿ya? Que otros. Y eso es así, ¿no? Como no podemos hacer como un borrón y decir, sí, todos estamos como en igualdad de oportunidad, entonces cualquiera puede ser constituyente y existe una democracia donde todos tenemos las mismas posibilidades. No, porque estamos insertos en una trama sociohistórica donde todos ya tenemos ciertas condiciones que nos facilitan, nos obstaculizan hacer ciertas cosas, ¿no? Lo mismo que pasa en esta clase, ¿no? En teoría, la clase es un espacio como donde todos pueden aprender, ¿ya? Pero sabemos que todos estamos en condiciones distintas, ¿no? Como algunas podrán tener una mejor conexión más estable que les permite estar en la clase y escuchar bien, ¿no? Otros y otras, la conexión se puede caer, ¿ya? O escuchan entrecortado, o no pueden poner el video porque eso limita la conexión, ¿no? Algunos pueden tener un espacio cómodo para poder escuchar y concentrarse, otros tienen que estar haciéndose cargo también de, no sé, quizá lo doméstico, acompañar a sus hijos, no sé, estar entre medio haciendo otra cosa laboral o de la casa, ¿no? Entonces no podemos asumir que tenemos las mismas condiciones, ¿no? Y eso influye en el proceso de aprendizaje, ¿ya? En términos, si volvemos al tema de los grupos, las condiciones materiales, culturales, económicas, de exclusión, marginación, información que tengamos, va a influir en la capacidad que tiene ese grupo de relacionarse como de igual a igual con otros, ¿no? Entonces eso para Martín Baró también es súper importante de leer, ¿no? Como este poder que puede tener esta organización o este grupo siempre va a ser relativo en relación a otros, ¿ya? Va a ser variable en relación con quién se relacione, y también va a estar muy condicionado por
ese momento histórico y las condiciones que existen en ese momento histórico particular, ¿ya? Así es que ese es otro elemento que siempre tenemos que mirar cuando miremos grupos, como su poder, ¿ya? Entendiendo que no es una entidad fija, ¿no? Que es un poder dinámico puesto en relación con otros y con el contexto, ¿ya? Y el tercer elemento es la actividad grupal, es decir, aquello que el grupo hace, ¿ya? O cuando hablamos de la organización, también lo que esa organización hace, ¿no? Su tarea, el movimiento que genera, es como, al igual que cuando hablamos de las organizaciones, esto siempre tiene como una doble cara, es como una actividad que puede ser interna hacia ese grupo, pero también externa hacia la sociedad, ¿no? Nos juntamos porque queremos pasarlo bien, pero eso también genera algo respecto a la sociedad, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de organizaciones que en el fondo hacen un trabajo de cara a otros, ¿no? Queremos educar, queremos informar, queremos ayudar a organizarnos, ¿no? Para la constituyente, queremos ayudar a los niños, queremos fomentar la participación juvenil, ¿no? Entonces estamos generando algo, un efecto en la sociedad. Esta actividad grupal, si se hace, no se hace, si funciona, no funciona, va a ir como consolidando al grupo, ¿ya? O debilitándolo en la medida en que se haga mal o no funcione, ¿ya? Y en el fondo responde a estos intereses que el grupo tiene, intereses que pueden ser tanto como en un grupo en sí, como solo referidos a ellos mismos, ¿ya? O también podrían ser, si son un grupo para sí, además de sus intereses como particulares, estar ligados también a los intereses de clase, ¿no? Entonces, identidad, poder y actividad van a ser estos tres elementos que Martín Baró iría mirando en los grupos que, o va a ir como dando como claves para entender el fenómeno grupal, ¿ya? Y en función de estos tres elementos, Martín Baró también va a ser como un cruce con como distintos niveles de grupalidad, ¿ya? Que serían estos tipos de grupos primarios, funcional y estructural, ¿ya? Entonces, Martín Baró va a decir como, mirando estos mismos tres elementos, podemos distinguir grupos que él llama primarios, ¿ya? Donde la identidad está como súper relacionada a los vínculos interpersonales que se producen entre las personas concretas que conforman ese grupo y las características de esas personas, ¿no? El poder también va a estar vinculado a las características que tengan esas personas, ¿ya? Y lo que hace el grupo básicamente es satisfacer necesidades como de índole más personal, ¿ya? Entonces, en este grupo tenemos como un énfasis como en relaciones personales, muy ligadas a las características de esas personas y a los vínculos que construyen esas personas como por ser esas personas, ¿ya? No por tener un rol, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿se le ocurren ejemplos de grupos primarios? Puede ser la familia propiamente tal. Ujú, claro, la familia es un ejemplo de este tipo de grupos. Otro parecido a la familia, ¿se les ocurre? Que también está muy ligado a lo personal, a la afinidad personal, ¿no? Como, La amistad. exacto, ¿no? Ahí tenemos dos ejemplos de los grupos que serían primarios, ¿no? Que en ambos como las personas importan mucho por lo que son como personas, ¿no? Y los vínculos que construyen como personas y afianzan como personas, ¿no? Y se pueden ahí satisfacer necesidades más bien personales, de apoyo, de reconocimiento, de afecto, ¿no? Entonces ese sería un primer nivel de grupos, ¿no?
Hay otro nivel que podríamos llamar funcional, donde acá la identidad no está tan puesta como en los vínculos interpersonales, sino más bien en los roles sociales que cumplimos, ¿ya? Entonces, acá ya no estamos solamente por ser Rodrigo, por ser María Elena, por ser Atia, ¿no? Por ser Sayen, estamos por ser profesor, estudiantes, ¿no? Como psicólogos, ¿ya? Profesionales o no, o por ser, no sé, coordinador de algo, no sé, pianista, no sé, tecladista de una banda, etc., ¿no? El poder acá ya no está tan puesto en las características personales, sino más bien en la capacitación que tiene y tiene que ver con el reconocimiento que podríamos generar desde nuestro rol. Y acá no estamos solamente para satisfacer necesidades como personales, sino más bien necesidades sistémicas, ¿ya? Por ejemplo, necesidades que tienen que ver con educación, con salud, con formación, con responder, no sé, a necesidades como de organización, de alimentación, etc. Entonces, se les ocurren ejemplos de grupos que estén como organizados de esta manera más bien funcional, ¿no? Como desde sus roles, desde eh, satisfacer cierto tipo de necesidades como más sistémicas, ¿no? Que exceden lo personal. Yo creo que las juntas de vecinos pueden ser una, profe. Súper. Las corporaciones de ayuda a la adolescencia, las corporaciones de prevención, la misma Dideco podría ser. Súper, ¿no? El mismo, De hecho, etcétera. en lo que dice Mauricio, efectivamente, a este nivel podríamos pensar que estarían como las organizaciones, ¿no? Como todas las que nombró Mauricio son organizaciones, ¿no? La Junta de Vecinos, una corporación, una ONG, por ejemplo, un colegio, un consultorio, etcétera, ¿no? Como ahí nosotros estamos vinculados desde roles sociales, ¿no? Yo puedo ser, por ejemplo, Rodrigo, pero ustedes no saben tanto de mí como persona, ¿no? Me conocen más bien desde el rol que yo cumplo con ustedes, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si bien hemos tenido algunas instancias para ir como conociéndonos un poquito, pero estamos más bien vinculados desde el rol que tenemos, ¿ya? Y lo mismo pasa en una organización de trabajo, en una organización como de apoyo, ¿no? En una junta de vecinos, etc. Así que ese sería como este nivel, ¿ya? Distinto a lo que pasa en los grupos de amigos, en las familias, ¿no? Si se fijan, algo que le interesaba mucho a Martín Baró era que la teoría grupal que pudiera formular pudiera dar cuenta de los grupos más pequeños hasta los grupos más grandes. Y con esto un poco él lo intenta como ir logrando, ¿no? Podemos hablar tanto de la familia, pero también podemos hablar de una organización más como concreta como una junta de vecinos, una escuela, ¿ya? E incluso a nivel estructural, él dice que también existen grupos que en el fondo su identidad tiene que ver con los intereses objetivos que los aunan, ¿ya? Ya no son los intereses que las personas ponemos para conformar un grupo, sino que habrían intereses objetivos, ¿no? Como dados, claros, ¿no? El poder lo va a lograr este grupo en la medida en que logre controlar los medios de producción. Y la actividad de este grupo lo que va a hacer, va a intentar ahora satisfacer ya no hay necesidades como sistémicas o más personales, sino más bien intereses de clase, ¿ya? Y acá Martín Baró está hablando específicamente a este nivel de grupo, ¿ya? Estructural de la clase social, ¿no? Es decir, las clases sociales serían estos grupos estructurales que en el fondo funcionan porque tienen intereses objetivos, sus intereses de clase, ¿ya? Por los que tienen que luchar, y su actividad justamente es luchar por defender y reivindicar sus intereses de clase, y que básicamente la lucha de clase en la clave marxista que está Martín Baró tiene que ver con el control de los medios de producción, ¿no? Con poder tener como esas condiciones de materialidad que me permitan relacionarme de manera más
como pareja entre unos y otros, ¿no? Como les decía, en la sociedad sabemos que ahora los medios de producción están como completamente desigualmente distribuidos, ¿ya? Sabemos que algunos tienen como dominio del agua, de la tierra, del capital, de los dineros de la AFP, la concentración de los medios de información, etc., ¿no? Esa es la realidad actual. Y eso genera que haya como diferenciales de poder como muy desequilibrados en nuestra sociedad, ¿no? En la propuesta de Martín Baró, en el fondo, una clase que se siente oprimida, va a intentar como conquistar como medios de producción, recursos naturales, ¿no? Como control de la información, de los medios de información, del capital, etcétera, para relacionarse como de manera más equilibrada con otros que también tengan esos medios de producción. Entonces, esta teoría de Martín Baró permite mirar tanto el grupo más chiquitito, que podría ser como un grupo de amigos, ¿ya? Pasando por grupos intermedios, hasta llegar a pensar grupos más estructurales, ¿no? Como serían las clases sociales. Y en todo ello podemos mirar como identidad, poder y actividad, que serían sus criterios ahí para pensar lo grupal. Como para ir cerrando y integrando algunas cosas de este enfoque, ¿ya? ¿Por qué con Martín Baró nos devolvimos a los grupos? Ya, si estamos hablando de organizaciones. Por dos cosas, ¿ya? Una tiene que ver con lo grupal y otra con la perspectiva que presenta Martín Baró. Con lo grupal, porque cuando nosotros queremos mirar organizaciones sociales, por ejemplo, como una junta de vecinos, como un grupo que se reúne por intereses culturales, ¿ya? O sea, un club, un centro cultural, ¿ya? Un club deportivo, una ONG que intenta, como les decía, como tener intereses, no sé, animalistas, ¿ya? Medioambientales. Si es que son organizaciones pequeñas, ¿ya? Muchas veces van a funcionar también como grupos, aunque formalmente sean organizaciones, ¿ya? Tengan visión, objetivos, ¿ya? Tengan personalidad jurídica y otras cosas formales, puede ser que funcionen como grupo, ¿ya? Porque básicamente dependen mucho de sus relaciones interpersonales, ¿no? En los grupos también podemos ver que está este fenómeno del poder, de la actividad, de la identidad grupal que constituyen, etc. Entonces puede que sean a la vez organizaciones y a la vez los podamos leer como grupos, ¿ya? Y si son organizaciones más grandes, por ejemplo, como la universidad, un colegio, un barrio, etc., vamos a ver que dentro de esa gran organización existen, o posiblemente vayan a existir, varios grupos en ellos, ¿no? Y esos grupos van a tener estas características que también podemos observar. Ver cómo en un barrio, por ejemplo, está el grupo de los dirigentes, el grupo de los adultos mayores, el grupo de los jóvenes, el grupo de los niños, ¿ya? El grupo de los que no participan, y dentro de todos esos grupos hay relaciones entre ellos, su identidad se conforma, por ejemplo, los que participan se distinguen de los que no participan. Y solo tiene sentido ese grupo en función de que exista un grupo que sea como su alter, ¿no? El poder entre esos distintos grupos también va a ser algo que podemos mirar, ¿no? Etcétera, ¿ya? Entonces, como de taller de observación de contexto, nos quedamos con la idea de que al observar, ponemos en juego distinciones nosotros como observadores. La idea es que nosotros cuando queramos mirar como organizaciones sociales, ¿ya? Tengamos como esta visión binocular, ¿no? Como tengamos esta doble distinción, ¿ya? Como podemos mirarla como organizaciones e identificar elementos como organizacionales en ellas, ¿no? Pero también incorporar elementos de lo grupal, ¿ya? Porque
ambas cosas nos van a permitir hacer lecturas más finas, ¿no? Más acertadas respecto a la organización que estemos mirando, ¿ya? Y también de Martín Baró nos llevamos la perspectiva sociocrítica, que le va sumando elementos de análisis que no teníamos con los otros enfoques, ¿no? Con el enfoque funcionalista que vimos al comienzo, que nos hablaba más bien de la estructura de la organización, de cómo esta organización está formalizada o no, ¿ya? Si tiene como sus objetivos declarados, si tiene claro como las relaciones de poder, como de jerarquía entre sus integrantes, si tiene normas o una misión que subsista más allá de las personas que estén ahí, ¿no? Habíamos puesto énfasis como en elementos más bien estructurales, ¿no? Con la perspectiva sistémica le pusimos también elementos de complejidad, por ejemplo, entender como la tendencia a la homeostasis, ¿no? A esta conservación del grupo o de la organización y su resistencia al cambio, ¿ya? O entender que ecológicamente una organización puede tener distintos subsistemas y también participar de otros sistemas mayores, ¿no? Con la perspectiva comunicacional ligado a eso sistémico, pusimos énfasis en los elementos ligados, por ejemplo, a cómo en el lenguaje se construye la organización. Se construye con promesas, con compromisos, con declaraciones que se hacen, ¿no? Y la importancia del lenguaje, ¿no? En la construcción del organizativo, de lo grupal. Pero en todo eso no teníamos tan claro el elemento del poder, ¿ya? Y cómo el poder en el fondo es un elemento central también cuando miramos organizaciones, ¿ya? Y el poder siempre es un fenómeno relacional. Poder en relación a otro grupo, otra organización, dentro de los mismos subgrupos que existen dentro de una organización, ¿ya? También de este enfoque llevarnos la importancia del contexto histórico, ¿ya? Es decir, no es lo mismo pensar en una organización que esté en un contexto rural a una que esté en un contexto urbano, a una que esté en un contexto empobrecido, a una que esté en condiciones privilegiadas, ¿ya? Si hablamos de un colegio, entender, bueno, ese colegio en qué contexto histórico está. En un colegio, más allá que esté en un barrio, es como si un colegio municipal está ligado a una serie de normativas y condiciones que le propone el Estado, ¿no? Que limita su actuar. Posiblemente sea visto o tenga el estigma de ser público, ¿no? Como algo que socialmente no es tan valorado, ¿no? ¿Qué significa ser público hoy en día, ¿no? Como en este contexto, ¿ya? Como le decía, donde lo público quizás está mal visto, ¿no? Se liga con pobreza, con algo que es de menos calidad, etc. En otro momento lo público estaba ligado a algo que era lo mejor, ¿no? Como era un orgullo ser como parte de lo público, ¿no? Entonces todas esas claves históricas, hoy día como lo público está como completamente como arrinconada por el tema del mercado, ¿no? Y el capital, ¿no? Entonces, esa circunstancia histórica concreta, particular, hay que mirarla, ¿ya? Cuando miramos organizaciones. Y también esta noción que agrega Martín Baró de la conciencia en relación o la sensibilidad en relación a los intereses de clase, ¿no? Cómo un grupo puede estar como más o menos consciente de sus pertenencia a una clase social y a luchar y reivindicar aquello que le corresponde, o puede estar más bien alienado respecto a su misma clase, ¿no? Y a veces como luchar por los intereses de la clase dominante, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa también es una clave de lectura que podemos incorporar cuando miramos organizaciones, ¿ya? Entonces, hasta el momento, y todo lo que hemos estado haciendo en el curso, tiene que ver con como agregarle capas de lectura, ¿no? Como agregar distinciones y elementos de análisis que van complejizando el fenómeno organizacional y que nosotros cuando nos acerquemos a una organización y tengamos que
observarla o trabajar con ella, podamos como tener como todos estos elementos para poder analizar, para poder como reflexionar, ¿ya?, acerca de ella. Y la idea también es que sepamos que son elementos que vienen de enfoques distintos, ¿no? Que seamos capaces también de diferenciar un poquito. Si queremos hacer una mirada más funcional, vamos a poner acento en algunas cosas. Si queremos hacer una mirada más sociocrítica, vamos a poner acento en otras, ¿no? Y que también podemos ir articulando e integrando estas miradas para hacer un análisis más completo, ¿ya? Esta ha sido un poco la idea del curso hasta el momento. Por eso hablamos de enfoques también, ¿ya? Porque son como maneras de mirar la realidad. Podemos mirar la realidad de una manera más funcionalista y nos vamos a preocupar de cómo funciona la organización, si funciona bien, mal, si tiene, como les decía, sus objetivos claros, su misión clara, buenos canales de comunicación, etc. Pero con esa mirada, con ese foco, estamos dejando de lado elementos más bien ligados a si esa organización responde o no a sus intereses de clase, el poder que tiene y cómo está situada en relación a otras organizaciones, ¿no? No estamos mirando mucho el contexto histórico. Con un enfoque y un lente sociocrítico vamos a ser capaces de mirar esas cosas, ¿no? Y podemos como ir conjugando los distintos como lentes para tener una visión más como caleidoscópica de la realidad también, ¿ya? Eso para ir como cerrando con el enfoque sociocrítico. Entonces, siento que ando como más acelerado, así que espacio también para comentarios, preguntas, ¿no?, intervenciones que quieran hacer antes de continuar. ¿Nada? Por mi parte no, profe. Ya. Ya. Yo, ustedes saben, tengo que interpretar los silencios, ¿no? En este caso voy a interpretar los silencios como que más o menos se va entendiendo lo que estamos trabajando y lo que revisamos, ¿ya? Gracias a ti ahí que va quedando claro. Entonces, estos tres enfoques que hemos visto son los que vamos a utilizar para el ensayo, ya que les vamos a pedir. Les quiero mostrar eso, pero antes solo introducir, ¿ya?, en lo que vamos a seguir trabajando, que tiene que ver con el enfoque de redes, ¿ya?, que sería como otra capa de lectura más, ¿ya?, que nos va a ayudar a mirar las organizaciones. Entonces, les quería preguntar si ustedes conocen de las teorías, van a escuchar hablar como de las redes sociales, ya no las redes sociales virtuales como Facebook, Instagram, no sé, sino como del concepto de red social y qué saben, con qué lo ligan. Profe, ¿Sí? mientras leía el texto, me acordaba de mi primera noción de red social. Fue cuando fui mamá y siempre me hablaban de lo importante de la creación de redes, Uh-huh. como para no sentirse sola o sentirse parte de un grupo. Uh-huh. Y eso fue como mi primer encuentro como con una red social en la vida. Uh-huh. Gracias, Macarena. Ya, claro, ahí como tú hablas de una red de apoyo, ¿no? Como relaciones de apoyo en ciertos momentos específicos que pueden ser más sensibles, ¿no? Uh-huh. Imagino que el silencio otorga, ¿cierto? Profe, yo recuerdo, yo cuando era chico jugaba mucho a la pelota en un club deportivo que hay por acá. Y curiosamente de ese club deportivo mi abuelo fue fundador y siempre me vi metido como en la organización de las fiestas para los cabros chicos o de la rayuela o de la rana o apoyando ahí en cosas. Entonces yo creo que mis primeros acercamientos, yo conocí la red social más como tejido social cuando era chico, porque cuando íbamos a cosas así como más de la corporación de fútbol, de la asociación, nos hablaban del tejido social que se formaba con los clubes deportivos, yo era re chico. Igual mi abuelo fue presidente del sindicato de las Victorias durante 45 años,
Y así entonces estaba como muy familiarizado con el tejido social y con la red social como lo plantea el texto. Bueno, que en realidad el texto lo plantea desde la perspectiva en que no hay una definición concreta para definir lo que es una red, pero sí ciertos valores que podemos, es como el discurso del método de René Descartes, que te dice, esto existe, pero úsalo como quieras. Claro, Entonces, ese es mi aporte, pues. gracias Mauricio. Claro, y ahí vamos entendiendo, ¿no? Como tiene que ver, como decía Macarena, con relaciones, Mauricio lo pone como un tejido social, ¿no? Un tejido es un entrelazamiento, ¿no? Como que uno piensa en el tejido del chaleco, ¿no? Como cosas que se van ligando y que se pueden entender como, claro, como un entramado, como un enrejado, ¿no? Como de ahí la idea de red, ¿ya? Y efectivamente esto también es una categoría súper importante dentro del mundo de los fenómenos sociales, ¿no? De lo comunitario, ¿ya? Porque significó como un cambio de mirada en cierto momento respecto a la lectura que podemos hacer de los fenómenos sociales, ¿ya? Entonces, solo lo vamos a dejar como introducido, ¿ya? Qué bueno que pudieron ir leyendo el texto de la Elina Davas, ¿ya? Si no lo alcanzaron a leer o no lo terminaron, para la siguiente clase lo pueden terminar de leer, porque ahí sí nos vamos a adentrar un poquito más en detalle en el tema de las redes, ¿ya? Para que lo podamos comentar y traer como aportes desde ahí, ¿ya? Entonces yo solo voy a dejar como introducido el tema para que podamos retomarlo en la clase siguiente, ¿ya? Entonces, como les decía, mucho tiempo se leyeron las organizaciones de maneras más bien como jerárquicas, ¿no? Muy esquematizadas, como aparece esta pirámide acá, que podemos leer como que una organización, por ejemplo, hay un dueño, directivo, jefe, empleados y después la comunidad, ¿no? Como en lógicas muy verticales, ¿no? Pero con el desarrollo también de, incluso de ciertas matemáticas, ¿no? Como de la geometría más variable o las teorías la teoría del caos, etcétera, ¿no? La teoría como del caos ordenado, desarrollos como de los años, no sé, 50, 60 del siglo anterior, empiezan a aparecer también otras maneras de entender los fenómenos sociales que responden y que muestran que se puede leer como de una manera más flexible, ¿no? Como más ajustada quizá a lo desordenado y a lo múltiple y lo diverso que es la realidad social, ¿no? Antes no teníamos como los modelos, las maneras de graficarlo, de ilustrarlo que permitieran hacer esto. Y aparece la lectura de redes, ¿no? Y las redes tienen que ver con el conjunto de conexiones que existen entre personas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ese es un dibujo de una red, ¿no? La red siempre va a ser como un esquema, ¿ya? Una lectura que hacemos de la realidad en esta clave de las relaciones, ¿ya? Y la red tiene tres componentes. Los puntitos que ven ustedes ahí serían como los nodos o actores, ¿ya? Que serían como los integrantes de esa red, que pueden ser personas, instituciones, animales, lo que ustedes quieran, ¿no? Los vínculos serían como cada una de estas rayitas que conecta un nodo con otro, ¿ya? Y ustedes se fijan que algunos actores tienen más vínculos que otros, ¿ya? O tienen un lugar más central en la red porque tienen mayor número de vínculos o conexiones, ¿ya? Y por estas rayitas podrían circular cosas, ¿no? Por estos vínculos pueden circular, por ejemplo, apoyo social, como decía Macarena, ¿ya? Afecto, cariño, información que sea útil, etcétera. Pero también podría circular otras cosas, ¿ya? Por ejemplo, demandas, ¿ya? Estrés, ¿ya? Entonces, una mala noticia se propaga por la red también y eso va generando que las personas que se van enterando de esa mala noticia les llegue estrés, ¿ya? Pero en general hablamos más bien en un sentido positivo que por las redes puede circular apoyo, ¿ya? Esta lectura de la realidad es distinta, por ejemplo, que tienen como el mosaico ahí en pantalla de nosotros en Zoom, a
esta lectura que podríamos hacer como de que estamos todos en cuadraditos como unos al lado del otro, ¿ya? Entonces alguien podría decir como, en esta clase hay 16 personas, ¿ya? En este momento. O si estuviéramos quizás en presencial, el esquema que habría quizás sería que yo estaría adelante parado, ¿ya? Y ustedes sentados en semicírculo, ¿ya? Que también nos habla de una lectura de la realidad donde hay alguien que tiene como, no sé, más poder e influencia y otros que están ahí de manera más receptiva, ¿ya? En el Zoom ahora no podemos ver las relaciones entre nosotros y pareciera que todos estamos como al mismo nivel, ¿no? De alguna forma. O que mis relaciones son como con las personas que yo tengo como en el cuadradito que tengo al lado, ya que son Camila, María Elena, Romané, Sandra, ¿ya? Pero en realidad, si quisiéramos graficar como a este grupo en términos de sus relaciones, ¿ya? Y de cómo se conectan unos con otros, tendríamos que ahí quizás volver a nuestra esquemita de la red, ¿ya? Y acá podemos ver que quizás hay personas, no sé, por ejemplo, que si, no sé si alguno de ustedes, no me acuerdo, es delegado o delegada de algo. Yo, profe, de fundamentos de la psicología. Ya. Por ejemplo, Sandra, por su rol de delegada, quizás puede tener un rol más central, ¿no? En esta red. Porque todos se van a conectar con Sandra si en el caso de que quieran recibir información y todo, ¿no? Entonces, ya el rol de delegada la ponen en un lugar central. Puede que, por ejemplo, si hubiera alguien que no es de primer año, ya fuera de segundo año, que tomara este curso, fuera esta persona, ¿no? Que en el fondo solo se conecta quizás con Sandra, que es la delegada, pero en realidad llega a un grupo donde no tiene vínculos, y entre ustedes sí existen vínculos. Ustedes me contaban que hay grupos de amigos, ¿no? Que ya tienen conexiones, etc. Puede que, si miramos ahora, y yo me incluyo, puede que yo sea esta persona, ¿no? Que yo no tenga ninguna conexión como particular con ninguno de ustedes, y entre ustedes las relaciones sean mucho más potentes, más densas, ¿no? Entonces, cuando miramos una organización, también la podemos mirar como una red, ¿no? Y una red donde se van como tejiendo relaciones entre los integrantes, ¿ya? Quizás si queremos mirar el club deportivo del que participa Mauricio, podríamos verlo así, y poner a los distintos integrantes que existen hoy en el club deportivo y ver cuántas relaciones existen entre ellos, ¿no? Y quizás nos encontremos que haya personas que tienen o concentran más relaciones y personas que quizás van a estar como un poquito más aisladas, ¿no? Y es una lectura interesante para entender también de por qué algunas personas van más, van menos, se involucran más, se involucran menos, ¿no? Etc. Y en el fondo, cuando hacemos este tipo de lecturas, ¿ya? Avanzamos de estas lecturas iniciales que son más jerárquicas, como más ordenaditas, ¿no? Como les decía, a estas lecturas, como si queremos ver, por ejemplo, la carrera de psicología, quizás nos encontremos con esto, ¿ya? Que hay una red compleja entre profesores, estudiantes, las relaciones que tienen entre ustedes, la Sandrita, ¿no? Como más o menos vínculos, personas que son más nucleares, más centrales, etc., ¿no? Entonces podemos generar como distintos tipos de dibujos para graficar como estas redes, y efectivamente si miramos la realidad social, siempre es una realidad compleja, ¿no? Entonces quizás se termine más pareciendo a esto que algo que sea tan ordenadito, ¿no? Como quizás es ordenadito en la práctica, o sea, en lo formal, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un jefe de carrera, tenemos coordinadores de área, tenemos como encargados de ciertas cosas entre los profesores, pero posiblemente la relación entre los profesores como grupo sea algo más parecido a esto, ¿no? Que todos tenemos relaciones con todos de alguna manera cruzadas, ¿no? Y algunos tienen más relaciones que otros, ¿no? Entonces, dibujar una red nos conlleva a este tipo de lectura, de mirada, ¿ya? Y lo que permite, y con esto para ir como cerrando, es que si leyeron el texto también se van dando cuenta que el enfoque de redes permite mirar como las conexiones en su dinamismo también, ¿ya? Y entender las organizaciones o los grupos como sistemas que son abiertos, ¿ya? Que no necesariamente tienen un centro o una jerarquía, ¿ya? Sino que pueden tener, en un grupo pueden haber 3, 4, 5 personas que son centrales, ¿ya? Aunque formalmente haya una persona que, por ejemplo, como Sandra, tenga el rol de delegada,
puede que por los contactos que tienen, por lo que participan en el grupo, etcétera, hayan 4 o 5 personas más que también son súper importantes y que tienen muchas relaciones, ¿no? Que esas relaciones van cambiando en el tiempo, ¿ya? Son dinámicas, se van transformando, la red cambia el dibujo que tendríamos hoy día, el que tenemos 2 meses después, porque se crean nuevas conexiones, algunas se debilitan, otras se rompen, etcétera, ¿no? Y entendiendo las relaciones que tenemos las personas, podemos también nosotros generar como y fomentar ciertos niveles de apoyo, ¿no? De intercambio. Un poco volviendo al ejemplo que ponía Macarena, quizás haya personas que estando en una condición, por ejemplo, embarazo, tengan poquitas redes y nosotros podemos intervenir para fomentar que se inserten en más redes y les llegue más apoyo, más información, conozcan experiencias, etc. ¿no? Entonces, ahí también se puede ir haciendo como un trabajo con esas redes. ¿ya? Entonces, es una nueva lectura de las organizaciones, de un grupo de amigos, lo podemos ver como redes, ¿ya? Y posiblemente no todos los amigos tengan los mismos vínculos con todos, ¿ya? Entender las organizaciones sociales también desde esta lógica de redes, ¿ya? Los territorios también los podemos leer como en esta lógica de redes, ¿ya? Así es que eso lo vamos a ir trabajando más en detalle en la siguiente clase, también con el apoyo del texto de la Elina Davas, ¿ya? Como solamente para dejar introducido el tema y para que, si no han leído el texto, tengan una claridad un poco de lo que estamos hablando cuando hablamos de redes, ¿ya? ¿Alguna pregunta, comentario que quieran agregar también? Yo, profe, que personalmente, bueno, la próxima semana vamos a hablar del texto en cuestión, pero me pareció súper interesante cómo a través de las redes tienen un efecto terapéutico para quienes forman estas redes. Exactamente, ¿no? Y tiene que ver con el valor que tienen las redes también en términos del apoyo social que puede circular ahí. Ahora, como les decía, las redes no necesariamente son siempre buenas, también podemos tener redes que generen estrés o que generen Exacto. como prácticas indeseadas, ¿no? Pero fundamentalmente tenemos una noción positiva de las redes y que le podemos sacar como provecho, ¿ya? El texto de la Elina Davas lo que va haciendo es como un recorrido como personal de cómo ella fue conociendo esta teoría de las redes, ¿no? Y cómo se fue involucrando en eso. Entonces también es súper interesante porque va poniendo cada autor y en su contexto, cada desarrollo ahí en su tiempo también, así que súper interesante desde ahí, ¿ya? Bien, pues les quiero contar antes de que nos atrasemos más, ¿ya? Que tenemos lista la pauta del trabajo que les vamos a pedir, ¿ya? Se la podíamos subir al aula, pero les quería mostrar para que lo tengan claro, ¿ya? Voy a resaltar lo esencial para que no tomemos tanto tiempo, ¿ya? Como les había adelantado, lo que les vamos a pedir es que hagan una suerte de ensayo, ¿ya? Donde en este trabajo ustedes van a describir una organización que ya conocen, ¿ya? Que puede ser el colegio del que ustedes provengan, ¿ya? Y si estuvieron en varios colegios, uno de ellos, obviamente, no todos, o la universidad, en este caso nuestra universidad, ¿ya? Y van a tener que describir este colegio o esta universidad desde los 3 enfoques que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Desde la perspectiva funcionalista, ¿ya? Entonces, decir, bueno, este colegio tiene esta misión, tiene esta visión, se organiza de esta manera, tiene un reglamento de convivencia, tiene un reglamento del estudiante, no sé, tiene una estructura donde está el equipo directivo, los profesores, los estudiantes, tiene 3 estamentos, los estudiantes, los administrativos, etc. ¿ya? Todos los elementos que vimos en el primer enfoque. ¿ya? Entonces, el colegio o la universidad va a seguir como para ir ejemplificando y aplicando lo que hayamos visto. Después también la perspectiva sistémica. Entonces, tratando de hacer, que hacemos una lectura del colegio como un sistema. Entonces, ¿qué subsistemas hay ahí?
en qué subsistemas de orden mayor como pertenece el colegio, ¿ya? O participa. Lo discutimos quizá un poquito a propósito de cuando hablamos de sus colegios, ¿ya? Pero cómo funcionan los procesos de homeostasis y retroalimentación, es decir, como de cambio y de resistencia al cambio en esa institución, ¿ya? Y tomando el texto de Ditus, ¿ya? ¿Cómo podemos hacer una lectura de esa organización también como desde la comunicación, ¿ya? ¿Qué promesas o qué compromisos, por ejemplo, podemos ver que existen en una lectura de esa organización, ¿ya? Por ejemplo, implícitamente hay un compromiso o una promesa de los estudiantes de estudiar y los profesores de enseñar, ¿ya? Esas cosas ustedes pueden ir como analizando y poniendo en juego, ¿ya? Y para hacer este análisis, entonces ustedes van a recurrir tanto a sus recuerdos para algunas cosas, pero si necesitan como ver si el colegio tiene, sobre todo en la primera perspectiva, una misión, una visión o cómo se organiza, quizás van a tener que revisar ahí su sitio web, los documentos, ver si tiene un documento como una suerte de constitución, así como que diga lo que es el colegio y cómo se funda y su reglamento, ¿no? O sus orientaciones. Si quieren ver como perdón, se me olvidó. Y la tercera perspectiva es lo sociocrítico, ¿no? Como lo que hemos visto, contexto, poder, ¿ya? Entonces quizás también ahí como, desde lo sociocrítico van a tener que ver como si ese colegio qué relaciones tiene o la universidad con otro, qué supone ser parte de la universidad del Estado. Entonces como ir agregando elementos de análisis, ahí pueden usar todas las fuentes que sean necesarias. Y sí les vamos a pedir que en su análisis incluyan explícitamente, es decir, citen, referencien, los 3 textos que hemos revisado hasta el momento, Escobar, Ditus y Martín Baró, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo podría decir, vamos a, este colegio, en el fondo, voy a analizar como su nivel de poder, y el poder, según Martín Baró, solo se puede entender de manera relacional, es decir, en los vínculos que tiene con otros. Entonces, desde esa perspectiva, el poder que tiene este colegio como institución respecto al municipio es súper bajo porque el municipio en el fondo da todas las directrices, etcétera, pero el poder que tiene el colegio respecto a la comunidad con la que se inserta es un poco mayor porque el colegio influía, generaba acciones en el territorio, la comunidad, etcétera, ¿no? Por ello tuve que citar y decir que estoy leyendo esto como lo entiende Martín Baró, ¿ya? Entonces tienen que referenciar estos 3 textos, ¿ya? Esa es como la instrucción general del trabajo. Como les decía en la última clase, el trabajo lo van a poder hacer en duplas o de manera individual, como a ustedes les acomode, ¿ya? Si lo hacen en duplas, solo tienen que tomar una organización, es decir, si trabajan, no sé, Mauricio y Paula, quizás solo van a analizar el colegio de Paula, ¿ya? O la universidad, como ustedes quieran ahí hacer, ¿ya? El trabajo tiene un límite de páginas, ya que son, bueno, una portada en una página donde ustedes como que dicen su nombre y como título le pueden poner análisis del colegio no sé cuánto, análisis de la Universidad de Playa Ancha, que quede claro de entrada y la institución, ¿no? 3 páginas para que desarrollen el trabajo, ¿ya? Con esos criterios formales que aparecen ahí, y en una 4ª página pueden colocar todas las referencias, ya de los 3 textos que leyeron, como más si tuvieron que revisar sitios web o documentos extras para hacer el análisis, ¿ya? Y la fecha de entrega es el próximo viernes 6, ¿ya? Y la evaluación se va a hacer con la pauta que está a continuación, ¿ya? Que ustedes la pueden ver en detalle, y va a tener una exigencia del 60% de la nota, ¿ya? Es decir, como el 4 va a estar con el 60% del puntaje. Y la pauta les recomiendo que la vean para que en el fondo ustedes mismos vayan como cerciorándose si están cumpliendo o no con lo que se pide en la pauta, ¿ya? Por ejemplo, de aspectos formales y en cada perspectiva, en el fondo, los elementos que necesitamos que ustedes
incluyen, ¿ya? Entonces vayan mirando la pauta también para ir como asegurándose que están teniendo todo el puntaje de cada dimensión, ¿ya? Ese es el trabajo que les vamos a pedir entonces, ¿ya? Y les voy a subir la pauta, porfa, léanla bien en detalle, revísenla, ¿ya? Si tienen dudas me escriben, ¿ya? Y así yo les puedo resolver. Si hay alguna pregunta que sea de interés para todos, yo se los puedo mandar, ¿ya? Para todos y todas, ya la respuesta, si les sirve. Y también, como lo tienen que entregar el próximo viernes, idealmente puedan avanzarlo en esta semana, porque así, si tienen alguna duda concreta, más puntual, la podemos resolver también el jueves en la clase, ¿ya? Así es que, ojalá que de aquí al jueves lo tengan súper avanzado, casi listo, para enviar. Y si les queda algo como por preguntar, alguna duda específica, la podemos resolver acá en la clase, ¿ya? Profe, una consulta, no sé si lo habrá dicho. Uh-huh. ¿El trabajo usted habilitará un foro para subirlo o hay que enviarlo a su correo? Voy a habilitar un foro, voy a probar si me resulta, ¿ya? Esa es la idea. Pero todavía no lo he hecho, así es que les comento, les aviso si es que no se puede subir al aula, yo les aviso, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, comentario? No, profe. Ya, súper. Entonces lean bien la pauta para que si tienen alguna duda ahí me escriben, ¿ya? Voy a dejar de grabar ahora.